De los siniestros personajes que surgieron de la literatura y han desfilado por la pantalla grande, sin duda uno de los más memorables es Hannibal Lecter, el malvado doctor que nació en la novela El Dragón Rojo y cuyos crímenes continúan en El secreto de los inocentes, ambas escritas por Thomas Harris, pero su historia no fue producto solo de la imaginación, pues está inspirado en la vida de un médico mexicano llamado Alfredo Ballí Treviño. Aunque por bastantes años se mantuvo en secreto el origen de Hannibal Lecter, en la edición del 25 aniversario del libro de 1988, Harris reveló que la historia del Dr. Ballí fue el punto de partida para la construcción de su gran personaje, un erudito sociópata que elabora alimentos de las víctimas que asesina. Ocurrió el 8 de octubre de 1959 en un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres. Allí atendía Alfredo Ballí Treviño, un joven médico de entonces 28 años, quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años. Entró en el consultorio médico, una consulta que no obstante pasaría a ser la última vez que viera el sol. Los periódicos de la época afirmaron que entre ellos había una relación sentimental y que ese día tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. Ballí Treviño sometió a su amante, le aplicó una inyección de pentantol sódico, con un bisturí le cortó la garganta y lo descuartizó y posteriormente colocó su cuerpo en una caja de cartón. Lo guardó en la cajuela de su auto y se dirigió a un terreno baldío en una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Allí enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba para detener a Ballí Treviño. En sus declaraciones ante la autoridad, el joven médico no rechazó los cargos. Al contrario, durante su confesión se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo sin necesidad de tocar un solo hueso en sus cortes. Después que se conoció que fue el autor de este asesinato, recibió una grande cantidad de seudónimos para reflejar el horror y la frialdad del homicida, tales como el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de las Talleres y el vampiro Ballí. Por su crimen fue condenado a pena de muerte. Fue el último mexicano que recibió esta sentencia en México, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio por Jesús Castillo Rangel. Las autoridades presumían que el asesinato de Castillo Rangel no había sido el único cometido por Ballí y lo involucraron en una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado, pero esos crímenes nunca pudieron ser comprobados. El médico fue recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León, donde en 1963 conoció a un reportero estadounidense de la revista Argosy. Thomas Harris, un joven periodista estadounidense de la revista Argosy, viajó a entrevistar a un triple asesino llamado Simmons en la misma cárcel donde se encontraba Treviño. Conoció que unos días antes había intentado escapar y resultó malherido, y fue el propio Ballí quien actuaba como doctor de la prisión quien le salvó la vida. Un encuentro que marcaría la vida del periodista. Él no sabía que aquel doctor era un asesino y actuó como si fuera un doctor cualquiera, hasta que el director de la prisión, Miguel Barra, cortó la conversación entre ambos, porque al periodista se le había terminado el tiempo. Al salir, Harris le preguntó sobre Ballí, pues quería saber cuánto tiempo hacía que trabajaba allí. ¿Sabes quién es él? El doctor es un asesino, le respondió. Él nunca dejará este lugar, está loco. Intrigado, Harris le preguntó por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio. El director de la prisión le dijo que era un buen médico y que con la gente pobre no se comporta como demente.
El joven reportero guardó en la memoria aquel encuentro y lo desempolvó 25 años después al escribir El silencio de los inocentes. Aunque en realidad el primer trazo del Dr. Salazar, como lo identificaba Harris, apareció desde su novela El dragón rojo de 1981. Allí los lectores tuvieron el primer encuentro con el brillante psiquiatra y caníbal que protagonizó Anthony Hopkins en los años 90. En 2013, al preparar el prólogo de la edición de aniversario del Silencio de los Inocentes, Thomas Harris recordó a aquel Dr. Salazar que tanto lo había impactado en la prisión de Monterrey y quiso saber más sobre él. Harris recurrió al reportero mexicano Diego Osorno para que lo ayudara a buscar los detalles de Valli Treviño. El escritor no recordaba su nombre y solo le dio algunas pistas al periodista mexicano. El mismo Osorno narró en Vice el mensaje que recibió: necesito información sobre un médico conocido en la prensa como el Hombre Lobo de Nuevo León, quien estaba preso en la prisión estatal de Nuevo León a finales de los años 50 y los 60. No sé su nombre. El médico fue declarado culpable de matar en autopistas en Nuevo León, desmembrarlos y tirarlos en su coche por partes durante la noche. El médico salvó en la cárcel la vida a otro prisionero, Simmons, después de que Simmons fue atacado por guardias cuando trataba de escapar. Osorno pudo conseguir la información del caso y enviársela a Harris para cerrar el círculo de su recuerdo. Así confirmó que Valli había pasado 20 años en prisión luego de que su abogado logró que las autoridades lo conmutaran la pena de muerte. Desde su salida de la prisión entre 1980 y 81 pasó su vida atendiendo a gente en un modesto consultorio médico de la ciudad de Monterrey. En 2008 el reportero Juan Carlos Rodríguez del diario Milenio lo entrevistó para que contara su historia, pero él se negó a hablar de sus crímenes. Si lo deseas, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero vivir mi oscuro pasado, no quiero despertar mis fantasmas. Es muy difícil, le dijo Valli Treviño al periodista. El doctor estaba en una silla de ruedas, pero seguía trabajando. No recuerdo cuántos años he sido médico. Ahora cuido de los ancianos como yo. Creo que salí de la cárcel en el 81, pero sinceramente no me acuerdo. Confesó que al salir de la prisión las cosas fueron difíciles, pero con el tiempo mejoraron. Sin embargo, le dijo que algunos días la depresión lo asaltaba. Pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino. Alfredo Valli Treviño murió en 2009 sin saber que había inspirado a uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de los thrillers. Se fue con su pasado a cuestas y una angustia insoportable. Bueno, sí, yo no